Bueno, muy buenas tardes. En esta ocasión pues vamos a tratar de desarrollar un pequeño ejercicio relacionado con las tecnologías de Java en ambiente web. Para esta situación vamos a exponer un caso muy particular y está relacionado con una tecnología arquitectónica de desarrollo llamada MVC, modelo vista controlador. Esta arquitectura o patrón de desarrollo de software consiste en organizar la información en tres capas, donde una de ellas, llamada modelo, es la que tiene que ver precisamente con la conexión o el enlace hacia nuestra base de datos. Una segunda, llamada controlador, que es la que efectúa los procesos efectuado, valga la redundancia, por los usuarios a través de las pistas, que es la tercera carpeta o capa, y es aquí donde el usuario ingresa un valor y los controladores lo que hacen es procesarla y transmitirla a la capa de modelo, y este a su vez lo traslada hacia la base de datos. La finalidad de desarrollar este tipo de programación es hacer una aplicación segura, una aplicación donde el usuario final no tenga un acceso directo con los datos que la mayor parte de las empresas consideran como activos muy importantes para el desarrollo del mismo. Siendo esta situación, vamos a enlazar esta teoría del MVC con un pequeño ejercicio donde vamos a demostrar el uso de uno de los frameworks que Java, a través de su entorno de desarrollo NetBeans, nos ofrece. Así que para ello vamos a construir primeramente la base de la aplicación, que es la base de datos. Para esto yo me voy a auxiliar de Laragon, que, como ya lo expliqué hace un par de semanas, es una aplicación que me levanta los servicios de MySQL, los servicios de Apache y, por qué no decirlo, también el lenguaje de programación PHP. Pero para el caso particular de nosotros, vamos a utilizar Laragon para levantar el servicio de MySQL, que es un sistema gestor de base de datos, en el cual vamos a crear la estructura física donde se van a alojar los futuros datos. Primeramente, lo que tengo que hacer es levantar los servicios. Yo ya los tengo levantados. Tengo el Apache en el puerto de salida, puerto 80, y tengo MySQL o MariaDB, que tiene su puerto de salida en el 3306. Una vez que ya tengo definido los servicios con los que voy a trabajar, ahora lo que pasa es crear una herramienta o crear una base de datos haciendo uso de un IDE que nos ofrece Laragon. En este caso voy a presionar el botón bases de datos. Al darle un clic sobre él, me habilita un entorno de desarrollo aparte del que ya estamos observando, y es este que se llama Heidi SQL. Para esto yo necesito hacer unas configuraciones preliminares. Primeramente elegiré el tipo de red o el tipo de servicio que voy a colocar, que en este caso es MariaDB, la librería que va a estar asociada a la misma, la cual se genera de manera automática, y el IP o lo que sería nuestra dirección loopback, conocida como 127.0.0.1, y luego las credenciales de MariaDB o de MySQL. En el caso particular de Laragon, MySQL viene configurado con una cuenta genérica llamada root. Por lo general esto no tiene contraseña, por lo cual yo voy a trabajar con esa cuenta genérica, y lo que haré precisamente es definir nada más la palabra root, y luego, bueno, dejaré la casilla en blanco porque no tengo contraseña, y el puerto de salida, que en este caso para MySQL es el 3306. Asigno un nombre, pero en el caso particular yo lo dejaré bajo un namespace, en este caso un nombre genérico, y luego le doy Open. Al hacer esto, lo que estoy haciendo es enlazando MySQL o MariaDB
hacia lo que sería mi sistema administrativo o interfaz gráfica para administrar mi base de datos, y con esto lo que voy a hacer es construir una base de datos. En el caso particular ya me había avanzado en esta parte, por lo que ya había construido una base de datos de ejemplo que llamaremos comercial-bd, en el cual vamos a administrar todo lo referente a las ventas, a los pedidos, a los clientes, empleados, usuarios, todo lo que tiene que ver con el ámbito comercial. Siendo así, me voy a ir por una tabla llamada clientes. Estoy mostrando esta interfaz, la cual ustedes podrán optar por el de PHPMyAdmin, que hace prácticamente lo mismo, pero tenemos esta otra alternativa que es un poco más intuitiva. Inclusive, para la construcción de las tablas, solo basta colocar el nombre e ir presionando el botón Add para ir agregando los campos que conformará esta tabla. En este caso he definido 7 campos. Todos empiezan con la palabra CLI, que en este caso es un pequeño acrónimo que hace referencia al cliente, y el guión bajo que prácticamente suprime el espacio, ya que no podemos colocar espacio en la programación. Y luego definimos el objetivo del campo. Aquí he definido el ID, los apellidos, los nombres, el nombre completo. Voy a expandir acá para que se vea el nombre completo de los campos, la dirección, la cantidad y el teléfono. Asimismo he definido los tipos, que en este caso, como a manera de ejemplo, hemos definido un tipo varchar. La longitud, que es la capacidad de almacenar datos, lo hemos dejado de 11, 30, 30, 75, 30, 30, 10. Todos estos elementos se han configurado con un sistema o una nomenclatura donde podrá aceptar valores o caracteres especiales, como por ejemplo las vocales tildadas, las ñ y otros caracteres que son especiales. Los vamos a referenciar con esta codificación llamada UTF-8-Spanish 2-CI. Con esto nos aseguramos que los datos que se almacenen acá van a respetarse en las nomenclaturas como tal. Entonces, esta es la estructura de la tabla clientes, sus campos, las cuales van a estar registrados en la base de datos comercial BD. Entonces ya tenemos el primer paso, la construcción de la base de datos, la construcción de la tabla y de los campos, y voy a minimizar Heidi SQL porque ya cumplió su finalidad. Asimismo voy a ocultar Laravel y me voy a centrar en el uso de NetBeans. Para este caso vamos a construir una solución o un proyecto muy parecido a los que hemos venido construyendo desde el principio de la clase. Así que para esto presiono el botón de nuevo proyecto y acá lo que voy a hacer es seleccionar dentro de las categorías Java Web y dentro del área de proyectos Web Application. Esta característica ustedes ya la pueden hacer, así que nada más le doy clic en el botón siguiente y aquí voy a colocar el nombre correspondiente para este caso, el ejercicio en particular que vamos a hacer. Y como nuestra finalidad es conocer un framework, el primer encuentro de un framework para Java, este va a ser Hibernate. Para esto yo voy a colocar el término comercial Hibernate, un nombre genérico. Ustedes tienen la libertad de escoger cualquier otro nombre, pero la finalidad es demostrar cómo funciona el marco de trabajo Hibernate dentro del entorno de Java Web. Una vez que ya tenemos esa característica, presionamos el botón siguiente, dejamos el servidor Glassfish en su versión 4.1.1 y también dejamos Java EE, que es la versión que nos permite trabajar aplicaciones empresariales. Dejamos Java EE 7 Web. Damos clic en siguiente y aquí es donde vamos a centrar un poco el trabajo. Primero, en esta última ventana para la creación del proyecto, nosotros comúnmente lo que hemos hecho es terminar, es decir, un clic en el botón terminar y nuestro proyecto se construye. Pero aquí vamos a hacer nuestro primer encuentro con el framework Hibernate y para ello vamos a seleccionar la casilla correspondiente a Hibernate 4.3.1.
Mencionar que Hibernate nada más es un framework de trabajo para el ambiente o la plataforma Java y tiene como característica de que hace un mapeo general de nuestra base de datos. Esto es lo que comúnmente en los términos de programación conocemos como los ORM, y es una plataforma que lo que hace es facilitar el acceso a nuestra base de datos. Es decir, que no tenemos que escribir mucha codificación para poder establecer la conectividad entre la base de datos y nuestra aplicación. Entonces, para poder comprender más a detalle esto, marcamos la casilla de Hibernate y luego en la parte inferior de esta misma ventana nos vamos a encontrar con dos elementos que están relacionados con la configuración de Hibernate. Primeramente, el Database Connection y el Database Dialect, que son dos elementos que vamos a tomar en cuenta al momento de crear un enlace hacia nuestra base de datos. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos a Database Connection y voy a seleccionar este cuadro combinado, donde simplemente lo que haré es crear una nueva conexión de la base de datos. Al dar un clic sobre esto, se me habilitará una ventana emergente donde yo voy a elegir el tipo de controlador para conectarme a mi base de datos. Como estamos trabajando con una base de datos MariaDB o MySQL, entonces acá donde dice driver voy a seleccionar uno que haga referencia a cualquiera de esos dos elementos. En este caso MySQL Connector JDriver, que en este caso me hará la posibilidad de conectarme a la base de datos que hemos construido con Laragon en el ambiente de MySQL o MariaDB. Una vez que ya he seleccionado el driver, le doy siguiente y aquí voy a poner un poco de atención en cuanto a las configuraciones genéricas para establecer la conectividad de la base de datos. Primeramente voy a utilizar un servidor loopback, que en este caso el 127.0.0.1 que mencioné hace unos momentos, y nos vamos a ir con el nombre de localhost, porque podemos trabajar con el nombre genérico o podemos trabajar con la IP que ya mencioné. También destacar que el puerto de salida, y como estamos estableciendo o vamos a establecer, perdón, una entrada al servidor de MySQL, en este caso usaremos el puerto 3306 y posteriormente vamos a definir el nombre de la base de datos. Como ustedes se recordarán, llamamos la base de datos comercial-bd. Bueno, lo podemos escribir de esta manera. Y luego escribimos las credenciales de acceso al servidor de MariaDB o de MySQL, que en este caso yo había mencionado que hay una cuenta genérica llamada root y que comúnmente herramientas como SAM, LAM, AppServe y Laragon mantienen la contraseña totalmente nula, es decir, que no colocamos contraseña porque no está definido, y con esto tenemos las configuraciones de enlace hacia nuestra base de datos. Una vez hecho esto, podemos hacer una prueba de conectividad para verificar si existe un enlace con nuestra base de datos. Al hacer esto, vamos a encontrarnos con que aparecerá un mensaje donde la conexión fue satisfactoria. Dependiendo de, digamos, del tipo de equipo con el que estamos trabajando, esa verificación puede demorar un par de segundos hasta un minuto. Pero en este caso, a nosotros el mensaje de respuesta nos sucedió en cuestiones de segundos. Así que la conexión fue satisfactoria, lo que significa que sí hay un enlace hacia nuestra base de datos. Así que una vez hecho esto, damos clic en siguiente. Y la siguiente ventana es donde nosotros deberíamos de elegir el esquema a trabajar. Sin embargo, MariaDB y MySQL no es una base de datos que maneja el concepto de esquemas. Este tipo de esquemas o este tipo de término es aplicable solamente a bases de datos, como en el caso de PostgreSQL, que es una tecnología open source y que nosotros podemos adaptar también a lo que sería NetBeans y utilizando Hibernate. Pero para el caso particular nuestro y que tenemos más al alcance MariaDB, pues MariaDB no nos permite trabajar con esquemas. Así que aquí en esta ventana no hacemos nada, simplemente damos clic en siguiente. Y luego obtenemos como resultado final
lo que sería la URL de mi base de datos junto con el driver, las credenciales y otros elementos donde se van a ocultar ciertas características que no deberán ser visibles por los usuarios. Una vez que tenemos esto, que es una información general, le damos terminar. Esto lo que va a provocar es que nos va a regresar de nuevo al asistente para la creación del proyecto y notaremos que donde dice Database Connection aparecerá prácticamente la característica de la base de datos que hemos conectado. Aquí dice que no se puede agregar porque la conexión existe. Bueno, entonces en este caso lo que voy a hacer, que si ya está definida, pues lo elijo. Y en este caso sí, ya lo tengo probado, solamente lo selecciono y con esto yo ya tengo configurado las dos acciones. El Database Connection, que en este caso me estoy conectando a la base de datos comercial BD de MariaDB o MySQL, y también estoy definiendo el Database Dialect, que en este caso es un componente propio del driver que estamos utilizando para poder, valga la redundancia, a enlazarnos a nuestra base de datos. Una vez hecha esta configuración, terminamos. Esperamos un momento y notaremos que aquí en el área de proyectos se nos agregará el nuevo proyecto con toda su estructura, con toda la forma que nosotros ya hemos configurado. Ahora, esto lo que va a provocar es que tengamos una forma de trabajo más rápida. Aunque aquí quizás lo estamos viendo de una manera muy lenta, pero es para recalcar algunos aspectos. Acá me está pidiendo contraseña y como ya había mencionado, en mi cuenta genérica no lo tengo, así que simplemente le doy a aceptar y dejo pasar el porcentaje para que me vaya agregando todos los elementos necesarios del proyecto. Así que lo dejo pasar y en eso pues vamos a hablar qué es lo que haremos. Haciendo uso del framework Hibernate, vamos a enlazarnos a nuestra base de datos y vamos a crear una aplicación del tipo MVC, significando que vamos a enlazar la vista del usuario a un controlador que va a realizar los procesos, las peticiones y solicitudes a nuestra base de datos, y este a la vez va a pasar esos procesamientos al modelo y el modelo va a transferirlo hacia nuestra base de datos. Esto de tal manera que el usuario no tenga un acceso directo a nuestra base de datos. Como logramos ver, ya se nos agregó el proyecto comercial Hibernate y nada más lo que haré es expandirlo. Una vez que ya lo he expandido, y también notaremos que en la pantalla central se ha agregado lo que sería una página HTML conocida index.html. La cerramos porque no será el caso que veremos en este momento. Pero también notaremos que se nos ha agregado un archivo llamado hibernate.cfg.xml. Es un archivo de texto, pero dentro del ambiente de NetBeans o dentro de la estructura de programación Java, está más que todo enlazado para hacer las configuraciones de conectividad. Y en este caso logramos ver la característica del driver, logramos ver el nombre de la base de datos y las credenciales. En esta parte que es un recuadro con fondo blanco, pero no logramos ver la contraseña, y esto se debe a que nuestro MariaDB o MySQL no tiene contraseña. Ahora, yo lo puedo ver con esta forma visual, quizás más comprensible, pero también tengo la opción de verlo de un punto de vista codificable. Al presionar Source me muestra la misma configuración, la única diferencia que ahora es más textual. Aparece en los tratados de la licencia Open Source, que en este caso son documentos que lo dejamos, no nos afecten nada, y al final vemos la configuración de lo que sería de nuestra base de datos, elemento que hicimos gracias al asistente y que acá ya no agregamos nada más. Simplemente cierro acá, pero antes de cerrar esta ventana, mencionar que este archivo se agrega de manera automática dentro de la característica de Source Package, en el área donde normalmente nosotros construimos los paquetes, y es aquí donde veremos Hibernate CFG.xml. Entonces este archivo ya se construyó y lo que hacemos simplemente es cerrarlo. Ahora, lo que viene a continuación son más archivos de configuración que vamos a hacer acá, pero ya tenemos la base del framework.
Así que simplemente en Sort Package doy un clic derecho, busco la opción nuevo, y si hemos utilizado la herramienta de Hibernate, entonces en el listado que estamos viendo aparecerá. Pero caso contrario, lo que haremos es presionar el botón otro, y acá veremos como una ventana muy similar a como a la construcción del proyecto. La única diferencia es que aquí no estamos agregando proyectos, sino que lo que estamos haciendo es agregando nuevos archivos al proyecto. Así que vamos a buscar dentro de las categorías hibernar. En el caso de algunos NetBeans, en vez de hibernar aparece Hibernate, así que ustedes pueden ubicarlo con cualquiera de estos dos nombres. Luego lo que haremos es buscar un asistente que se llama el asistente de ingeniería inversa. Este asistente lo que va a hacer es crearme un segundo archivo de configuración. Este archivo de configuración se va a enlazar más con nuestra tabla, no como el archivo que tenemos ahorita de Hibernate CFG XML, que está más amarrado con el driver, la base de datos en sí, pero hasta ahí. Pero este otro va a enlazarnos a la misma base de datos, pero va a enlazarnos a nuestra tabla, y luego veremos otro archivo donde veremos que se enlaza a los campos. Entonces selecciono dentro del tipo de archivo el asistente de ingeniería inversa de Hibernate y le doy siguiente, y acá notaremos que el nombre que por defecto nos agrega es hibernate.revenge. Lo dejamos como tal, no hacemos ningún cambio, solo nos cercioramos que aquí la carpeta donde se va a alojar este archivo es en el source Java, que significa en el área de Source Package, y simplemente le damos siguiente, y acá veremos una característica muy particular. Como ya lo había mencionado, dependiendo de la velocidad de su equipo, el asistente podrá avanzar un poco más rápido o se nos irá un poco más lento. Bueno, aquí ya pasó a la siguiente ventana, y esta característica que estamos viendo acá nos muestra dos cosas muy importantes. La primera es que hace referencia a un archivo de configuración, que es el que creó Hibernate al principio cuando estábamos creando el proyecto. Entonces acá logramos ver que aparece de manera automática el archivo Hibernate CFG XML, es decir, me está recopilando la información de la base de datos, la URL y el driver, y dando como resultado las tablas disponibles en la base de datos. Como ustedes se recordarán, tenemos nada más una tabla llamada clientes, y aquí nada más la selecciono y le doy a agregar, y cuando se pasa a este cuadro de texto llamada tabla seleccionada, pues simplemente le damos siguiente. Así que vamos a ver, ahí está, ya se agregó, y aquí le doy nada más terminar. Al hacer esto, notaremos que en el área de Default Package se nos agrega un segundo archivo, que en este caso se llama hibernate.revenge.xml. Siendo así, ya tenemos un segundo archivo de configuración. Así que, bueno, ya lo había mostrado, pero lo vuelvo a abrir para que veamos cuáles son las configuraciones que tiene. El texto que aparece acá son prácticamente los atestados de licenciamiento open source, muy parecidos a los que vimos en el archivo anterior, pero lo que me interesa son las últimas líneas, donde vemos que hace referencia a la selección del esquema, que en este caso sería el nombre de la base de datos, y aparece ya el nombre de nuestra tabla. Entonces este es el archivo de configuración que nosotros necesitamos. Ahora, posterior a esto, vamos a construir siempre en el área de Source Package lo que serían 3 paquetes. Y ya voy a explicar en qué va a consistir cada uno de ellos. Donde dice nuevo, clic derecho, nuevo, voy a buscar Java Package. El primer nombre que voy a asignar es DAO. Y le doy terminar. Nuevamente, clic derecho en Source Package, nuevo, Java Package. Y a este le llamaré Model. Le doy terminar. Nuevamente en Source Package, nuevo, Java Package, y acá voy a agregar el nombre de Web Service. Esta palabra pues ya la voy a destacar en qué va a consistir. Le doy terminar y ahí ya hemos construido prácticamente los 3 paquetes. Como estamos hablando de un modelo vista controlador,
es decir, un trabajo o un desarrollo de aplicaciones por capas, estamos separando la lógica del desarrollo. El DAO va a tener que ver más que todo con archivos de configuración, enlazados siempre con los archivos que acabamos de crear. El model va a establecer características de nuestras tablas y el web service tendrá operaciones que van a estar relacionadas con actividades de consulta, eliminación, modificación de datos, pero esto lo vamos a ir viendo paso a paso, cómo se va a generar. Entonces aquí los paquetes están actuando como que fueran carpetas, y aquí vamos a organizar los archivos de programación. Entonces vamos a ponerle un poco de ojo a lo que sería a la carpeta o al paquete model, que es donde nosotros vamos a agregarle una nueva característica. La característica lo haremos a través de un clic derecho sobre model, damos nuevo, busco la opción otro, y acá en otro voy a buscar siempre en categorías Hibernate o hibernar. Al hacer esto, lo que voy a hacer es buscar dentro del tipo de archivo uno que hace referencia a archivos de mapa de Hibernate y POJOS de la base de datos. Este tipo de archivo en sí es una clase, pero no es una clase como las que comúnmente nosotros programamos, sino que tiene ciertas características que nosotros podemos, digamos, como apreciar, pero eso gracias al framework que estamos utilizando. Entonces lo selecciono, le doy siguiente, espero un momento, y de la ventana que nos surja de resultado acá, vamos a agregar unas configuraciones, pero muy básicas. Así que esperamos un momento. Veamos, está demorando un momento, pero ya está pasando, aquí está. Y logramos ver que los archivos de configuración de Hibernate y el archivo de ingeniería inversa ya aparecen ya seleccionados. O sea, no tenemos que rebuscarnos, ya NetBeans lo hace por nosotros y nada más lo que tenemos que hacer es marcar una simple casilla. Esta que se llama características del lenguaje JDK5. Esto tómenlo como un estándar de desarrollo y nada más lo que vamos a hacer es terminar. Esperamos un momento porque NetBeans nos está procesando esta petición y nos va a generar un par de archivos. Un archivo que se llama cliente HBM XML, que es un archivo de configuración, y un archivo de clase llamado cliente.java. Aquí logramos ver el archivo de configuración, logramos ver el atestado de la licencia open source nuevamente, y abajo logramos ver como la configuración propia de Hibernate. Primeramente, que hace referencia, bueno, perdón, este es el de Hibernate Revenge, pero aquí en el paquete model aparece el archivo HBM XML. Aquí nada más lo que está desplegando es el comportamiento que tiene nuestra tabla. O sea que la tabla de clientes en su forma interna está conformada por campos. Y aquí logramos apreciar los mismos nombres de los campos, su misma longitud y también su mismo tipo. Pero estas características están adaptadas al lenguaje de programación que estamos usando. Recordemos que en la base de datos estamos usando un tipo llamado Bash, pero en el caso de Java estamos utilizando el término string. Los dos tipos son la misma cosa, lo único que varía es que estamos hablando con un lenguaje de base de datos y ahora estamos hablando de un lenguaje de programación, en este caso Java. Entonces esta configuración lo hace Hibernate, esto normalmente lo hacemos nosotros de manera manual, pero aquí Hibernate no lo hace por nosotros. Y el otro archivo de clases que se llama clientes Java, logramos apreciar que nos aparece los mismos campos, pero ahora ya aparecen más como más reducidos, no aparece el guión bajo, se le define el tipo y también logramos ver una serie de parámetros. Significa que esta clase va a realizar las operaciones entre consultas y obtención de valores, o sea que va a tener una doble operatividad. Esta característica nada más se hace cuando nosotros queremos, digamos, consultar datos almacenados en la base de datos, o lo que queremos hacer es una modificación, una inserción o una eliminación de los mismos.
Todos estos elementos están acompañados del get y del set, que son los componentes que van a manejar esa doble dirección, es decir, la entrada y la salida de los datos. Esta configuración normalmente viene como heredada del concepto o del paradigma de programación orientada a objetos. Si ustedes le dan un poco más de visualización al contenido de este archivo, prácticamente es lo que solemos hacer en los primeros programas orientados a objetos. Entonces, una vez hecho esto, pues cerramos esta ventana y nos vamos a centrar en lo que sería en el paquete llamado DAO. Acá en el paquete DAO vamos a dar un clic derecho, vamos a irnos a la opción nuevo, vamos a seleccionar otro y acá nuevamente buscamos dentro de las categorías Hibernate o hibernar, dependiendo de la versión de NetBeans que usted está manejando. Y aquí vamos a buscar este archivo simple que se llama hibernateUtil.java. Al seleccionar le damos siguiente y aquí de esta ventana nada más lo que haremos es suprimir la palabra new, dejando nada más la palabra hibernateUtil. Nos aseguramos que está en el package o en el paquete DAO y luego pues le damos terminar. Al hacer esto, notaremos que nos aparece otro archivo, también con ciertas configuraciones, pero más que todo es el que tendrá que ver con el enlace de nuestra aplicación, de nuestra vista, hacia los archivos de configuración XML generado por Hibernate. Entonces aquí, esto, repito, ustedes consideranlo como un estándar, no hay más que hacer, o sea, ya está construido. Cerramos. Y una vez que hemos hecho esto, ahora lo que vamos a destacar, número uno, es que tenemos los archivos de configuración de Hibernate y también tenemos los archivos de modelo y tenemos, bueno, DAO y modelo ya los tenemos definidos. O sea que en sí nosotros ya hemos construido parte del escenario de la programación MVC. Así que digamos que hemos avanzado rápido en la programación. Sin embargo, quizás el video se está viendo largo, pero es por la sencilla razón de que queremos puntualizar algunos aspectos. Ahora, lo que viene es que vamos a trabajar siempre en el paquete o en el package DAO y vamos a dar un clic derecho, busco la opción nuevo y acá pues no me iré a otra categoría. Desde esta misma subventana o submenú que me despliega, voy a buscar el elemento que se llama Java Class. Aquí está, le doy un clic y en esta ventana lo que voy a hacer es colocar el nombre de cliente DAO, así como lo están viendo. Significa que DAO o Data Object es una clase donde trabajamos convenientemente con la base de datos. Es decir, nos centramos específicamente en trabajar directamente con ella. Ahora, le damos terminar, esperamos y nos aparece nada más esto. Si logramos apreciar, es simplemente un archivo de texto, un archivo donde vemos solamente el package DAO y vemos el public class cliente DAO. Nada más eso. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer aquí? Bueno, lo que vamos a hacer acá es empezar a hacer como las configuraciones en las que nosotros vamos a realizar, digamos, las peticiones. Una de ellas comúnmente es la de ingresar los datos, por lo cual en este método principal de la clase vamos a crear un submétodo. Este submétodo va a ir definido por el tipo public o el ámbito público, el tipo de datos que sería void y le llamaremos simplemente ingresar clientes. Una vez hecho esto, abro paréntesis porque quiero definir un parámetro, pero para definir un parámetro yo debo definirle su tipo. Sin embargo, el tipo que vamos a usar aquí es de un tipo objeto, así que para ello invoco clientes C, es decir, que el parámetro C va a ser del tipo clientes. Pero ¿a qué me refiero con eso de tipo cliente? Bueno, aquí vemos el error y aquí nos vamos a dar cuenta a qué se hace referencia. Primero, hace referencia a que el tipo clientes, que es una clase y que nosotros ahora lo vamos a convertir en un objeto, está contenido en otro paquete. Es decir,
vamos a utilizar una clase personalizada y lo vamos a importar. Para esto solo le damos clic en la primera opción que nos aparece de la sugerencia de errores y se nos agregará el model clientes. De esta manera se corrige el error y para finalizarlo simplemente agregamos llave abierta y automáticamente nos genera la llave cerrada. Con esto ya tenemos nuestro submétodo y dentro de este submétodo vamos a usar unas características que tienen que ver con digamos las sesiones de trabajo de nuestra base de datos. Así que vamos a definir el siguiente juego de elementos y el primero va a ser el Session Factory, de que va a ser, bueno, es el tipo Session Factory y lo vamos a heredar a SF, conteniendo un valor del tipo null. Y aquí notaremos que hay un error en Session Factory. Aquí nada más doy un clic en el error y voy a añadir import, que significa que voy a agregar la clase donde está contenido Session Factory y es en hibernate.sessionFactory. Entonces nos agrega la clase, seguimos definiendo otras características. Ahora voy a Session, lo voy a heredar a sesión, el cual tendrá un valor null y también me está generando un error. Entonces verifico y es porque hace falta que añadamos la clase Hibernate Session. Le doy un clic, vuelvo a presionar Enter y ahora voy a definir, pero acá, ojo, hay que escribirlo tal como lo estamos apreciando. Entonces vamos a definir Transaction, que en este caso lo vamos a heredar a TX, va a ser igual a null. Defino punto y coma y digamos que ya hemos definido la mayor parte de las características a utilizar. Todo esto es proveniente de clases que Hibernate nos ofrece. Y en el caso de Transaction también logramos ver que aquí nos aparece un error. Y esto es porque nos hace falta importar una clase. En este caso, Hibernate Transaction. Damos un clic y ya lo tenemos definido. Ahora vamos a usar estas clases que están heredadas, están construidas como objetos, y lo que vamos a hacer ahora es construir la estructura try. La estructura try se define de esta manera: try, la llave abierta y cerrada. Aquí nos está dando un error porque hay que definirle su respectivo catch, y dentro de catch tenemos que definir el exception, el tipo exception, que se va a depositar en un parámetro llamado x. Abro llave y se cierra automáticamente. Con esto lo que estoy haciendo ahora es asegurándome que mi codificación quede limpia, no haya errores. Guardo por cualquier cosa y ahora me voy a colocar en el área de try, y aquí es donde vamos a empezar a trabajar con los objetos recientemente instanciados. Así que empezamos con SF. SF, como está definido de tipo null, ahora le vamos a asignar un valor correspondiente, y para esto vamos a colocar Hibernate útil punto, y aquí tenemos solamente un pequeño atributo que se llama getSessionFactory. Lo seleccionamos y solamente agregamos el punto y coma. Como ya agregamos las clases correspondientes, esto ya no nos va a dar error. Ahora seguimos con sesión, y este va a ser igual al mismo SF, a Session Factory, y vamos a agregarle el siguiente componente, que sería el Open Session, punto y coma, y también vamos a utilizar Transaction, que es heredado a TX, el cual va a ser igual a Session, punto, y aquí nos va a aparecer la sugerencia que sería Beijing Transaction. Aquí solamente lo seleccionamos con Enter, agregamos el punto y coma, y al final lo que vamos a hacer es que vamos a guardar la sesión. Así que session.save. Ahora presionamos Enter y nos agrega el parámetro C. O sea que el parámetro que ya habíamos definido, que es de tipo clientes, se nos agrega de manera automática. De esta forma solo agregamos punto y coma y luego definimos un commit a través de TX. Aquí seleccionamos commit y se nos agrega el punto y coma, y agregamos otra vez session, seleccionamos el complemento cross. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho con todas estas codificaciones? Bueno,
Lo que estamos haciendo es pidiéndole a Hibernate que nos abra nuestra base de datos para poder así realizar consultas, inserción de registros, modificaciones o eliminaciones de la misma. Pero aquí con el pequeño detalle, y esto ya lo he mencionado, que cuando trabajamos con bases de datos y van amarradas a un lenguaje de programación determinado, lo conveniente es que si vamos a hacer uso de la base de datos, abramos la base de datos, ejecutamos la petición, la consulta y luego cerramos la base de datos. Ahora, este tipo de trabajo se hace para evitar la saturación de la base de datos y que ésta colapse. Entonces, esto tomémoslo como un estándar y hagámoslo siempre en todas las aplicaciones que tengamos pensadas emprender. Una vez hecho esta característica, ahora me voy del lado del catch, es decir, ¿qué pasaría si en este caso me diera un error? Bueno, simplemente lo que voy a hacer es que el objeto tx le voy a agregar el atributo rollback. Y de esta manera, pues lo que estoy haciendo es que me evite cualquier otro posible comentario que esté fuera de lo que es el contexto de Java. También voy a definir un throw, en este caso new. ¿Qué pasaría pues si todavía nos insistiera con más errores? Bueno, simplemente definimos esta regla que sería el runtime exception. Como la idea es que si nos aparece un error un poco más, digamos, más excepcional o más reincidente, entonces no dejaremos que Windows, en este caso, nos muestre un entorno de desarrollo, sino que si hay un error, pues el aplicativo solo podrá tener una alternativa: mandarnos un mensaje o simplemente cerrarse. En este caso, la idea sería mandar un mensaje, pero sin embargo aquí no lo haremos, simplemente lo vamos a dejar definido. Entonces vamos a verificar to new y la palabra runtime exception, y aquí nos está dando un pequeño detalle. Vamos a ver, vamos a limpiarla con el constructor, veamos si no nos falta un punto y coma, si no estamos escribiendo mal una instrucción. Aquí está, a mí se me ha ido una n, simplemente es la m. Entonces aquí tenemos runtime, guardamos, y con esto digamos que tenemos la pequeña configuración. En el siguiente video yo voy a compartir ya lo que sería el paquete de web service, que tiene que ver con el consumo de recursos, pero esta temática la voy a dejar pendiente para la próxima sesión. Por el momento lo que hemos hecho es trabajar con Hibernate, un ORM, un mapeo de objetos de base de datos, y también hemos construido el modelo y hemos construido, sin darnos cuenta, parte del controlador. En este caso el controlador va a estar manejado por los archivos de configuración de Hibernate y también por el paquete DAO. También Web Service va a tener como un par de elementos de nuestro controlador, y luego vamos a hacer un pequeño, no sería una página web, pero sería un poco similar, en donde vamos a ver qué es lo que el usuario tendría como producto final. De esta manera nosotros nos daremos cuenta de que el usuario solo tendrá acceso a una vista y no a todas las operaciones que tiene que ver con la base de datos. Así que con esto finalizo el video y me quedo para ustedes pendientes con la segunda entrega. Hasta la próxima. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y míranos en vivo.